Beneficiarios del TPS aguardan una definición sobre su futuro en Estados Unidos. Delegados de Noruega llegan a Caracas para intentar reactivar las negociaciones. Inversiones caen en Nicaragua por motivo de la inseguridad jurídica y ciudadana, según economistas. Y nuevos hallazgos revelan posible violación de la privacidad por parte de Facebook. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Representantes del gobierno de Noruega se encuentran en Caracas para intentar retomar las negociaciones que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió la semana pasada. La presencia de estos delegados ocurre en momentos de tensión política en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué se sabe hasta el momento de estas reuniones? Bueno, vamos a tratar de recuperar entonces el contacto con Adriana Núñez Rabascal. Ella está en Caracas siguiendo la presencia de estos delegados de Noruega en relación a este tema. Pasamos a otra información y vamos a hablar acerca de lo que confirma un reciente estudio en el cual revela que 4 de cada 10 ciudadanos de Venezuela manifestó deseos de emigrar y 56% de ellos planea hacerlo antes de fin de año, según la encuestadora Consultores 21. El informe del segundo trimestre de este año de la firma Consultores 21 indicó que los países sudamericanos serían el destino predilecto de quienes desean irse de Venezuela. El destino principal de estas personas es Colombia con 29.4%, mientras que un 21.7% se encuentra en Perú y 20.3% en Chile. El director de la encuestadora, Saúl Cabrera, en entrevista con La Voz de América, reveló la cantidad de personas que, según el estudio, han emigrado del país. Y eso arroja una cifra que pudiera estar, tomando el margen de error de la encuesta, etcétera, entre 4.800.000 personas y 6 millones de personas. Cabrera coincide con el alto funcionario de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien expresó que, y citamos, no es optimista sobre una próxima solución a la desbordante migración venezolana en la región. Entonces, lo que dice el funcionario de ACNUR, yo creo que tiene razón, porque a pesar de que tanto en Chile como en Perú y en Ecuador han empezado a tratar de ver cómo limitan esa inmigración desordenada, generando la petición de visas, etcétera, pero es que las fronteras son, en realidad, esos son unos coladores. Sin embargo, según cifras de la Cancillería venezolana, se han recibido más de 50.700 solicitudes para retornar al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria, por lo que el gobierno en disputa planea aumentar la frecuencia de vuelos y aviones para tal fin. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos a la siguiente información y vamos a hablar acerca de lo que se podría dar en el eventual caso si se da una disolución del Parlamento venezolano. Esto podría despertar una espiral de sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según el pronóstico de expertos consultados por La Voz de América. Jorge Agobián tiene los detalles en el siguiente informe. Las más recientes sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro habrían provocado las amenazas de disolución del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, o el llamado a elecciones tempranas. Esto de acuerdo a la visión de analistas. Aunque la amenaza no es una carta nueva. Vamos a medirnos electoralmente. Ese escenario traería a la mesa un fenómeno de causa y efecto mucho más amplio, según el experto Diego Aria. Por el lado de los europeos vamos a observar mayor escalamiento de la presión internacional. Para Jeff Renzi podría convertirse en un argumento para elevar la presión internacional a otro nivel. Quizás veremos más disponibilidad a una solución militar. Ambos expertos coinciden en que la amenaza da la espalda a las negociaciones promovidas por Noruega en Barbados, lo que crispa aún más las tensiones internas. Ese puente que existía de comunicación que estaba avanzando lentamente, porque la situación es compleja, pero estaba avanzando, pues se debilita. Sabemos que no hay paciencia infinita, entonces yo creo que eso es una clara escalación del conflicto actual en Venezuela. Maduro decidió congelar la participación de su delegación en el diálogo
horas después del anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Guaidó, por su parte, asegura que el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones. Jorge, Voz de América. Después de la pausa, las denuncias que sacuden al mundo del arte. Detalles en instantes. Representantes del gobierno de Noruega se encuentran en Caracas para intentar retomar las negociaciones que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió la semana pasada. La presencia de estos delegados ocurre en momentos de tensión política en Venezuela. Ahora sí vamos con Adriana Núñez Rabascal, quien nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué se sabe hasta el momento de estas reuniones? Belén, hace apenas minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que durante el mediodía de hoy sus delegados estuvieron reunidos con representantes del Reino de Noruega. Entre esos delegados está el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González. No se sabe a ciencia cierta qué se discutió durante esas reuniones. Ayer hubo un encuentro entre los representantes del Reino de Noruega y los delegados del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según Juan Guaidó, no hay una nueva fecha para las reuniones porque se intenta convencer a la otra parte, es decir, a la parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, de volver a estos encuentros que se estaban realizando en Barbados y que fueron suspendidos la semana pasada por decisión de Nicolás Maduro tras las sanciones económicas impuestas por Donald Trump. Por ahora, ambos partes del conflicto han decidido mantener silencio con relación a lo que se discutió en esos encuentros, respetando lo que se ha llamado el Acuerdo de Oslo. Solamente pues se puede decir hasta este momento que la negociación está entre que pueda haber más negociaciones para los próximos días, convencer al gobierno que se vuelva a sentar en la mesa y una vez se pueda pues convencer al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de que retome las negociaciones en Barbados con el aval de Noruega, se conocerá esa fecha, pero por ahora no hay definido ni el lugar ni cuándo será. Adriana, muchas gracias por esta información, por tu reporte. Seguiremos atentos a que otras informaciones surgen desde Venezuela. Facebook podría haber puesto en riesgo una vez más la privacidad de sus usuarios, según nuevos hallazgos que impactan a la red social. En el pasado, la compañía acordó el pago de una multa, la más alta en Estados Unidos, por violar la privacidad de sus usuarios. Laura Sepúlveda está siguiendo este tema desde Nueva York. Laura, ¿cuál es la gravedad de estos hallazgos y qué dicen los expertos? Pues Belén, es que todos tenemos conocimiento de que estas redes sociales tienen acceso a los mensajes que enviamos a través de ellas, son el medio de comunicación, pero lo que desconocemos es hasta qué punto pueden llegar. Esos audios que nos enviamos a través de mensaje directo han sido lo que ha llegado a manos de algunas personas que se han dedicado a transcribirlos. El uso no lo ha sido especificado por parte de la empresa, pero sí han confirmado que efectivamente lo hicieron. El acceso de las empresas a contenidos personales es una queja cada vez más frecuente. Facebook, tras denuncias de un contratista, aceptó que accede a mensajes que se presume son solo para quien los envía y los recibe. Ahora estamos descubriendo que han estado tomando los mensajes de voz que pasan a través de su servicio de mensajería y que contratistas externos, trabajadores humanos, transcriben el contenido de ellos. El hallazgo, primero hecho por Bloomberg, fue confirmado por Facebook a La Voz de América a través de un correo en el que dicen que, y cito, al igual que Apple y Google, detuvimos la revisión humana del audio hace más de una semana. Fin de la cita. Los expertos afirman que es una práctica conscientemente inadecuada. Compañías como Facebook toman esa línea cuando el gobierno presenta órdenes judiciales y dice queremos leer el contenido de estas conversaciones. Facebook dice que necesita una orden para eso porque se trata de una conversación privada con una expectativa de privacidad. Países como Irlanda ya comenzaron a actuar frente al hecho a través de la Comisión de Protección de Datos, que asegura estar buscando información detallada de Facebook sobre el procesamiento en cuestión y revisar que los datos cumplen con sus obligaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Laura, muchas gracias. Estaremos atentos a las repercusiones que esto pueda generar en Estados Unidos.
Tras 13 días en alta mar, el buque Open Arms, que transportaba a 147 inmigrantes, podrá llegar a puerto seguro. Un tribunal italiano levantó la prohibición que da entrada a aguas territoriales de Italia, lo cual permitirá a la embarcación española llegar a la isla de Lampedusa por razones humanitarias. Lejos de la crisis política y económica que afecta a Venezuela, deportistas de esa nación buscan llevar una alegría a sus compatriotas que les haga olvidar por minutos de las realidades del día a día. Para muchos, ellos enfrentan sus propias batallas fuera de la arena pública. Antonio lleva más de 20 años compitiendo con la selección de karate de Venezuela. Hoy recuerda con anhelo los años en los que él y sus compañeros podían entrenar juntos con regularidad como el resto de equipos nacionales. En la selección de karate específicamente, yo creo que la gran mayoría está viviendo fuera de Venezuela. Desde el seno del Comité Olímpico del país, bajo condición de anonimato, nos dicen que la reducción de fondos de la administración en el deporte, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a estos deportistas que ahora solo coinciden en las competiciones. La última de ellas, los Juegos Panamericanos celebrados en Lima. Para mí ha sido complicado muchas veces el tema de la logística, ¿no? Poder a veces salir de Venezuela. Hay cada vez menos opciones en cuanto a vuelos, en cuanto a el tema de los costos también. Crisis política, crisis económica, crisis humanitaria. Crisis es una de las palabras que más escuchan los venezolanos estos días. Y en medio de ello, el deporte se ha convertido en una vía de escape para muchos. Alejandro lleva al frente de la selección de karate 2 décadas. Ellos son las personas que van a llenar de luz a ese camino de todos los venezolanos. Sin embargo, el seleccionador reconoce las dificultades que enfrentan sus atletas. Hay, digamos, situaciones que están escapando del control de algunas federaciones. Todos estos deportistas tienen ahora la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Allí buscarán cumplir sus sueños y aportar alegrías en forma de medalla para quienes los ven desde una incierta Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Lima.